más de tiempo, ¿no? Entonces vamos a ir para Lucas, ya, Lucas 19, y aquellos que tienen Biblia después pueden estar folheando este texto maravilloso. La palabra de Dios dice así: había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, buscaba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y cogiendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Entonces él descendió deprisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Ok, vamos a ir a esta análisis de este texto hoy día y vamos a hacer una oración primeramente. Señor, te agradecemos por estar con tus hijos reunidos en este lugar hoy día, que la palabra ministrada, que el mensaje lanzado pueda ser para tu gloria, pueda ser para tu honra, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos llenes de tu palabra y nos instruyas en esta mañana tan preciosa. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Vamos a ir a ver qué es lo que este texto nos está diciendo. La primera cosa que tenemos que entender es que Zaqueo, ¿no?, él está entrando en una ciudad ya que él vivía, ¿no? Era un lugar muy movimentado. Jericó prácticamente era la frontera entre el desierto y entre la tierra prometida, el comienzo, ¿no?, cercano a Jerusalén, ¿ya? Entonces era el comienzo, ¿no?, para ir rumbo a Jerusalén. Entonces, por ser una frontera, ese lugar era muy movimentado. Las personas pasaban por allí con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque era un camino fronterizo, ¿no? Entonces, las fronteras siempre son movimentadas. Entonces, el comercio giraba mucho por allí, la venda, ¿no?, los productos pasaban por allí. Toda una esquematización, era un lugar muy común de pasar, ¿ya? Es la primera cosa que tienes que saber. Debemos entender también que Jericó fue destruida, ¿no? Jericó fue destruida cuando, ¿no?, Dios ha ordenado a Josué en la tierra prometida que destruían los muros de Jericó. Los muros cayeron y estos muros fueron destrozados. Bueno, la profecía decía que en aquella tierra nunca debería levantarse Jericó. ¿Por qué? Porque la profecía decía que Jericó fue destruida y destruida para siempre. Bueno, las personas que comercializaban en aquel sector, los que levantaron predios y casas, hicieron una segunda Jericó prácticamente al lado. Esa segunda Jericó es una entrada principal también, que está bien al lado de la antigua Jericó. Las dos quedan lado a lado, ¿no? También son fronterizos. Jesús está pasando por la nueva Jericó. Y eso es lo más extraordinario de este texto. ¿Por qué? Porque mismo que sea un lugar maldecido,
mesmo que haya sido um lugar destroçado, um lugar que haya sido azuinado, mesmo assim, Jesus estava passando por ali. Pese a los estados, pese a las destrucciones, pese al estado complicado de nuestra vida, todavía Jesús puede pasar por ahí. Pese a toda la destruição que haya habido en tu familia, en tu trabajo, en tu vida, en tu corazón, Jesús todavía puede pasar por esa Jericó. Jesús entra en esa Jericó con una multitud. Y esto es lo más precioso, porque Jesús está entrando en esta ciudad acompañado de una multitud. La multitud sigue a Jesús porque ellos querían ser curados. Ellos querían ser curados. Entonces ellos siguen a Jesús, están corriendo atrás de Jesús. ¿Y quién está en aquella multitud? Un hombre pequeño. Un hombre que tenía una dificultad en el crecimiento. Zaqueo. Zaqueo no podía crecer, él estaba allí. Y como él no podía ver a Jesús porque la gente estaba en su frente, la gente era personas que tenían una altura mayor que Zaqueo. Zaqueo no conseguía ver, tentaba ver, no conseguía ver. Y ahora, ¿qué voy a hacer? No estoy consiguiendo ver, ¿qué voy a hacer? Como Zaqueo no conseguía ver, Zaqueo, ¿qué dice? Me adelantaré. Zaqueo cosió en esa ciudad destruida. Vio un árbol de sicómoro. ¿Y qué ha hecho? Zaqueo se ha subido en el árbol y Zaqueo comenzó a esperar. La Biblia dice que Zaqueo ha esperado y ha dicho así: cuando Jesús pase por aquí, yo voy a ver a Jesús. Me conformo solo en ver a Jesús. Yo solo quiero ver a Jesús. Entonces, ya que yo no lo consigo ver estando ahí abajo, aquí arriba por lo menos yo le voy a poder ver quién es Jesús. Nada más. Zaqueo era um homem rico, era um jefe de los publicanos. Zaqueo, ele era muito respeitado em la sociedade, em el aspecto de que? De dinheiro. E era muito despreciado em la sociedade, em el aspecto de que? Era um cobrador de impuestos. Zaqueo está ali esperando. E sabes que é o que me chama a atenção desse texto? É que, mesmo que haya sido uma tierra maldecida, uma tierra destruída, Zaqueo cosió, Zaqueo subió en el árbol, Zaqueo esperó en el árbol. Mesmo que haya sido uma ciudad destruída, Zaqueo não quedou parado. ¿Quién dijo que la situación del lugar tiene que afectar la situación de tu acción? ¿Quién dijo que el estado tiene que afectar las motivaciones de tu corazón? No puedes dejar que la situación afecte en tu decisión. Te voy a recalcar. No puedes dejar que la situación afecte tu decisión. El lugar podía ser destruido. Zaqueo era pequeño y mismo así cosió, improvisó un árbol, subió en el árbol y esperó a Jesús. Mira qué cosa preciosa. Pese a toda la situación, pese a todo lo que estaba aconteciendo, Zaqueo no quedó parado. Pese a las circunstancias de su salud, Zaqueo no quedó parado. ¿No? A veces uno se enferma, o cara quiere desistir. Ele disse, não, já era, ou não sei, ou estou desanimado, ou o que vou fazer? Não. Se quieres um dia ver a Jesus, não vas a parar. Se quieres um dia ver a Cristo, não vas a desistir. Quem quer ver a Cristo, por mais que o lugar esté destruído, por mais que o lugar esté maldecido, ele cose, ele espera, él sube lo que tiene que subir, ¿no? Por lo que él quiere ver. En otras palabras, Zaqueo se ha esforzado. Entonces muchas veces nosotros desistimos tan fácil. Este país no está bien, me voy a ir. Pô, has desistido tan fácil.
Aqui nessa cidade não está bem, me vou aí, vou sair de aqui. Se cada vez que o lugar não está bem, vas a cambiar de lugar, nunca te vas a estabilizar. Se esta igreja não está bem, não me ha gustado, daqui a pouco nunca vas a congregar. Este trabalho, o problema não está no lugar, o problema está em tu acção, o problema está em tu intenção. As pessoas cambiam de lugar por causa de suas intenções. Zaqueu, ele estava no mesmo lugar, pero mesmo em lugar tão destroçado, em lugar tão arruinado, maldecido, a ação de Zaqueu foi coerente, não? Ele cosió atrás de Jesus. Bueno, outra coisa que também devemos entender do texto é que Zaqueu queria ver a Cristo. Então, mira que coisa. Pese ao lugar destruído, pese ao lugar maldecido, pese à multitud, pese a sua pequenez, Zaqueu viu a Jesus. Não importa o lugar que estés, não importa o que estés vivendo, não importa em el lugar que estés vivendo, igual podremos ver a Jesus, igual podemos sentir a Jesus, igual podemos oír la voz de Jesus. Preste atenção. Então Zaqueu está ali agora, ele está praticamente esperando ali em el árbol, e ele vê que aquela multitud, ela está cercando-se, não? Ele está cercando-se aquela multitud. E Jesus está ali. Então Zaqueu, ele começa a mirar a Jesus e queda emocionado. Jesus está entrando naquela cidade destruída. Jesus está entrando naquele lugar destroçado, deshecho. Jesus mira a Zaqueu e diz: Zaqueu, baja del árbol, porque hoje posaré em tu casa. Mira que coisa interessante. ¿Sabes que é o mais maravilhoso? En um lugar destruído, en um lugar maldecido, Zaqueu todavia escuchou a voz de Deus. Não importa o lugar que estés, independiente do lugar, aún podemos escuchar a voz de Deus. ¿Te acuerdas de Elías en la caverna? Escuchó la voz de Dios. ¿Te acuerdas de Jeremías en el pozo? Escuchó la voz de Dios. Todavía en la peor situación, todavía en el lugar más horrendo del mundo, podemos escuchar la voz de Dios. Ahora, escúcheme, no solamente eso, Zaqueu vio a Jesús. E podemos estar en el peor lugar del mundo, todavía podemos ver a Jesús. Ahora escúcheme, Jesús habla com Zaqueu. Mas ponte a pensar comigo, mírame, observa-me aqui. Ponte a pensar, Jesus falou com Zaqueu, amém ou não amém? Jesus falou com Zaqueu, verdade? Jesus não falou com a multitud, Jesus não falou com os fariseus, Jesus não falou com seus discípulos, Jesus só falou com Zaqueu. Sabia seu nome, sabia onde estava, e ele disse: vou ir a tu casa. Jesus só falou com Zaqueu. ¿Por quê? Porque Jesus solo habla com quem se esfuerza. A multitud estava ali abaixo, estava querendo tocar em Jesus, queria tocar em Jesus. Não, Zaqueu não. Zaqueu, ele coziou. Zaqueu subiu o árbol. Zaqueu esperou, todo para ver a Jesus. Valeu a pena esforçar-se. Deus bendice a quem se esfuerza. Los resultados vienen para los esforzados. Quem se esfuerza consigue ver al Senhor. Foi o que acontece. Não, Deus bendice a quem se dedica. Foi o que ele ha hecho. Ele cozió, ele não ha parado, ele estava esperando. Ele poderia haber-se ido, mas seguiu esperando. Ei, eres esforçado? ¿Por que será que as coisas não cambiam? Eres esforçado? Que ser esforçado é fazer mais de lo que puedes. Lo normal é cumprir lo que debes. Esforzado é quem hace mais de lo que debe. Esforzado é aquele que
hace más de lo que se le ha dicho que tenga que hacer. Ese es el esforzado. Hay personas que quieren resultado, mas no quieren esfuerzo. Es bien interesante porque en Jericó mismo, en la frontera, Dios habló con Josué a muchos años atrás, antes de mi amigo Saqueo. ¿Y qué es lo que Jesús le ha dicho allá Dios le ha dicho a Josué en Josué 1:9? Esfuérzate, sé valiente y yo seré contigo. Y algunos miles de años después, Dios está cumpliendo eso en Saqueo, ¿verdad? Que se ha esforzado, que se ha dedicado, y Jesús le ha dicho, hoy mismo estaré en tu casa. ¿Sabes qué es lo más precioso? Jesús no fue a la casa de la multitud. Jesús no fue a la casa de los que estaban alrededor, de los fariseos que han criticado después. No, Jesús fue solo a la casa del que ha cocido, del que subió el árbol y del que quedó esperado. Jesús vive con los que se esfuerzan. ¿Y has escuchado aquella expresión que dice, a quien madruga, Dios le ayuda? Parece que es verdad. Él cosió, subió en el árbol, esperó, pese a su inferioridad, que él se sentía, ¿no?, allí pequeñito, todavía Jesús entró en su casa. Si te esfuerzas, Dios entra en tu casa. Dios visita a quien se esfuerza. Dios visita a quien se esfuerza. Dios habla con quien se esfuerza. Dios mira a quien se esfuerza. Seguí esforzándote, que la mirada de Dios no sale de ti. Seguí esforzándote, que Dios va a estar en tu casa, en tu familia, en tu marido, en tus hijos. Seguí esforzándote, que enquanto te esfuerzas aquí, Dios está bendiciendo allá tu casa, tu familia y tu hogar. Mira qué cosa preciosa. Bueno, vamos a ver algo muy interesante también en este texto, que también debemos tomar en cuenta. Es que cuando Jesús entra en la casa de Saqueo, la multitud afuera comienza a murmurar. ¿Cómo él va a estar hablando con inconversos, con publicanos, con pecadores? ¿Cómo él se va a sentar a comer con pecadores? Este Jesús es medio raro. Los que estaban afuera estaban hablando, mas mi pregunta es, ¿quién subió en el árbol? Saqueo. ¿Quién cosió? Saqueo. ¿Quién ha esperado? Saqueo. ¿Y quién estaba hablando afuera? ¿Quién no hace nada? Generalmente los que murmuran siempre están del lado de afuera. Los que murmuran no están adentro, están afuera. Los que murmuran siempre son aquellos que están fuera de tu relación con Dios, porque no te conocen a ti, pero Dios te conoce a ti. Los que murmuran generalmente son los que no se esfuerzan. Jesús podía estar conmigo, yo soy santo, decían, yo creo, ¿no? Yo no soy pecador. Si ellos decían, con un pecador se sienta para comer, yo creo que lo que él quería decir es, pudiendo estar conmigo, ¿no? Yo creo que ellos pensaban así. Mira qué cosa interesante. Jesús visita a quien se esfuerza. ¿Quieres la visita de Cristo en tu vida, en tu corazón? ¿Quieres escuchar la voz de Dios a través de su palabra? Eso requiere esfuerzo. Quien no se esfuerza no llega a nada. Reclamamos del resultado que nosotros mismos hemos implantado. A veces reclamamos de lo que tenemos, mas ¿quién ha trabajado por lo que tenemos? Podrías estar mejor, pero tu resultado va a ser de acuerdo al nivel de tu esfuerzo. Cuanto más te esfuerzas, más resultados. Yo no cambio, claro que no cambias. Vienes un domingo, 3 domingos no, un domingo, 3 domingos no, horas, un día sí, 5 días no. Saqueo está en aquella casa. Y ahora escúchame, con esto voy a terminar. La gente está murmurando, mas Dios está allí, Jesús está en aquella casa ahora, aquella casa estaba de bendición, aleluya. Y entonces Saqueo se levanta y dice, Señor Jesús, está cenando aquí en mi casa, gracias maestro. Quiero decir algo aquí.
La mitad de mis bienes le doy a los pobres hoy día. Y si a alguien he defraudado, le devolveré 4 veces más hoy día. Entonces Jesús dice, amén, gloria a Dios, ¿no? Porque hoy ha llegado salvación, aleluya, sobre esta casa. Mira, con esto termino hoy día. Antes de Jesús, antes que Zaqueo conozca a Jesús, Zaqueo era pequeño, rico y muy rico, era publicano y era jefe de los publicanos. Voy a recalcar. Después que Zaqueo, antes que Zaqueo, recalco, antes que Zaqueo conozca a Jesús, Zaqueo era pequeño, Zaqueo era rico, Zaqueo era publicano, que era un cobrador de impuestos, y Zaqueo no solo era el publicano, él era el jefe de los publicanos. Ahora, después que él conoció a Jesús, Zaqueo siguió siendo pequeño, siguió siendo rico, Zaqueo siguió siendo jefe de los publicanos. ¿Qué te quiero decir con eso? Mira, Zaqueo, después de conocer a Jesús, siguió siendo pequeño, siguió siendo rico, siguió siendo publicano, siguió siendo jefe de los publicanos. Mas ¿qué ha cambiado entonces? Es que antes de Jesús, él podría ser pequeño, podría ser rico, podría ser publicano y jefe, pero no era salvo. Todo eso él consiguió sin Jesús. Él no creció después que conoció a Jesús. Él no se volvió más rico o más pobre después que conoció a Jesús. No. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes qué el texto nos muestra? Es que después que Jesús entró en su casa, él siguió siendo rico, siguió siendo pequeño, no creció, siguió siendo jefe, siguió siendo publicano, pero hay una cosa que ahora él tiene. Ahora él es un hombre salvo. Ahora él es un hombre salvo. Antes era pequeño, siguió siendo pequeño, siguió siendo rico, siguió siendo jefe, pero ahora la diferencia es que Zaqueo era un hombre salvo. Eso es. ¿De qué me adianta ganar el mundo entero y perder mi alma? Mismo en un lugar destruido, mismo en un lugar maldecido, Dios todavía ha salvado la vida de Zaqueo. Y es por eso que el texto termina diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Aleluya. Escúcheme, mi amigo. La materia, eso usted puede conseguir, pero salvación solo Dios puede conseguir. Jefe, puedes ser jefe un día, eso es de acuerdo a tu esfuerzo, eso puedes conseguir, pero salvación solo el Rey de Reyes puede dar. Tu enfermedad puede hasta que sigas con esa enfermedad, o puede que Dios te cure, si Él quiere Él te cura, si Él no quiere Él no te cura, pero algunas curas puedes encontrar en el médico, un tratamiento aquí, pero salvación no encuentras en el hospital, no encuentras en tu trabajo, salvación no encuentras en tus amigos, salvación no encuentras en tu familia, salvación no encuentras ni dentro de la iglesia, salvación no encuentras en las personas, salvación solo encuentras en Cristo. Cristo puede salvar tu vida, independiente del lugar que estés viviendo. Jesús quiere salvar tu vida, Jesús quiere salvar tu alma, Jesús quiere salvar tu corazón, y que esta palabra pueda quedarse en tu corazón hoy día. Mi amigo Zaqueo, vamos a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, hoy día quiero entregar a tus hijos en tus manos. Tal vez muchos estamos como Zaqueo. Aleluya. Perdónanos, Señor. Tal vez el lugar que él está, el lugar que ella está, no es un buen lugar. Tal vez el lugar que ellos están no es un buen lugar. Mas no importa. Porque independiente del lugar, tú, Señor, nos puedes salvar.
Independiente del lugar, tú nos puedes salvar, Señor. Ah, Padre eterno, salva a este mi amigo que está escuchando esta transmisión hoy día. Salva a esta mi amiga y mi hermano y mi hermana que está escuchando esta transmisión hoy día. Más que un cargo, más que un dinero, más que todo, lo que queremos es ser salvos. ¿De qué me adianta ganar el mundo entero y perder mi alma? Bendito de nuestra vida. En el nombre de Jesús es lo que te pido hoy y para todos siempre. Amén y amén. Esforzate ya y que cada día puedas ser alguien que se esfuerza. Así como te esfuerzas para tu trabajo, esforzate para Dios. Así como te esfuerzas para comer, esfuércese para comer la palabra de Dios. Si nosotros oraríamos el tanto que trabajamos, tal vez nuestro nivel espiritual sería otro. El nivel espiritual no significa estar hablando en lenguas 24 horas, diciendo gloria a Dios 24 horas del día. No. Vivir una vida con Dios es tener la presencia de Dios dentro de nuestros corazones, de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestra alma, 24 horas. Esfuércese, porque sin esfuerzo no hay resultados. ¿Ya? Un abrazo de oso y que la paz de Dios pueda estar con ustedes. Les pido perdón. Mañana voy a estar aquí 7:30 en punto ya. Realmente fue una trancadeira para llegar aquí hoy día. ¿Ya? No te olvides, daqui a poquito a las 10 estamos con el día de historia, hoy día aquí en la Live PV. Un abrazo y paz de Dios a todos los que asistieron la live el día de hoy. Hoy día hemos hablado de Lucas capítulo 19, Saqueo.